cuando muchos de los ilustradores ilustran textos para ser utilizados en la escuela. El segundo prejuicio que a mí me parece importante tener en cuenta a la hora de ver cuál es nuestra forma de concebir la literatura infantil tiene que ver con cuál es la función del libro para niños. Creo que está muy asentado en padres, maestros, bibliotecarios, incluso en libreros, que la importancia de la literatura en el niño tiene que ver con su formación moral y con su rol dentro del sistema educativo. Hacemos literatura para formar valores, hacemos literatura para tomar conciencia de problemas sociales como el bullying, el acoso escolar, el maltrato femenino, etcétera, etcétera, etcétera. Seguramente el año que viene tendremos 10.000 libros sobre los refugiados, etcétera. Y la otra posición también más extendida, digamos, dentro del ámbito de los ilustradores, es tantos libros que hay de pequeñas personas incomprendidas que se sentían solos en la vida, que no conseguían su lugar en el mundo, que eran apabullados por los demás hasta que de pronto apareció un maravilloso árbol rojo en su vida. Ese libro de pseudo-autoayuda creo que es uno de los libros más imperantes dentro de los proyectos que surgen en los másteres de ilustración donde yo trabajo. Es una tendencia muy habitual. El libro de buen rollito que te da un mensaje moral edificador. Esta tendencia es preocupante porque para mí tiene que ver con el revés de esa misma función moralizante, educativa y sobre todo reduccionista y simplificadora de la realidad que está tan arraigada en el libro infantil español. El tercer prejuicio al cual me quiero referir tiene que ver relativo a la autonomía del libro para niños como objeto artístico. El título suena un poco petulante, pero yo recuerdo una vez que estuve con un editor en Bolonia, con Otakar, y él decía que a él le sorprendía mucho que cuando venía un ilustrador español a mostrarle su carpeta, lo primero que decía con cierto afán de protagonismo era: a mí no me interesan los niños. Entonces Otakar se planteaba, ¿por qué si tú quieres publicar en una editorial infantil, tú dices que no te interesan los niños? ¿Qué haces tú aquí? Y creo que es una tendencia bastante generalizada en nuestro mercado. Concebir que lo importante es la expresión artística, concebir que lo importante es hacer libros con un planteamiento estético muy sólido, lo importante es hacer libros de ilustradores para ilustradores. Y en ese sentido yo creo que olvidamos la función comunicativa del libro y olvidamos que nuestro interlocutor es el niño. Y hay dos puntos más de los cuales me quiero detener. El primero tiene que ver con relativos a la perspectiva de la cual se produce la literatura infantil. Creo que el modelo de literatura infantil, que eso lo podemos desarrollar si les apetece en la parte de preguntas, el modelo vigente es un modelo que yo llamaría vertical. Hay un adulto que quiere contarle algo a un niño, quiere transmitirle un determinado contenido o una determinada moraleja, y entonces él baja su nivel cognitivo, empieza a utilizar términos edulcorantes, lo llama querido amiguito y le cuenta lo que le quiere transmitir. Esa idea es adulto-autoridad, niño, personaje pasivo que tiene que aprender del adulto. Y me da igual que sea una concepción más ñoña a que sea más vanguardista, pero creo que ese sería un lineamiento bastante característico de cómo se hacen los libros infantiles en España. Yo contrapongo este modelo a un modelo horizontal. Yo, adulto, tengo algo mío que contar y por la razón que sea, se lo quiero contar a un niño. Y voy a hacer el esfuerzo de tratar de transmitirle eso que quiero contar en términos que él participe y sea activo en este proceso. En ese sentido, hay un elemento que no resulta fácil porque tú no sabes si el niño te va a seguir o no, tú no sabes si lo estás haciendo bien, tú no tienes la seguridad que te puede dar la estructura vertical. Obviamente este tipo de libros dentro de nuestro mercado son francamente muy difíciles de encontrar. Y en ese sentido la intervención de Bernardo antes nos plantea qué distinto es lo que está produciendo Planeta Tangerina a lo que puede estarse encontrando dentro de nuestro mercado. Si no es por el trabajo, por ejemplo, de Cintia
o de editoriales como Limbo, difícilmente podemos tener acceso a este tipo de libros. Y el último, para mí, tiene que ver con son prejuicios relativos a la competencia intelectual del niño. Básicamente, nosotros en la literatura infantil o no consideramos al niño en lo absoluto y hacemos lo que nos da la gana y hacemos libros maravillosos, preciosos, fantásticos, fantabulosos, o consideramos que el niño es tonto y tenemos que hablarle, como diría Arnaldo Ballester, con voz aflautada y tratarlo como un subnormal. Creo que esas son las dos tendencias habituales y además se plantea en términos para mí aún más graves cuando las interpretaciones que les mostramos a los chavales de la realidad son versiones simplificadoras y reduccionistas. Cuando nosotros planteamos que un tema como, por decir cualquier tema tan vigente dentro de nuestra propuesta editorial, el acoso escolar, simplemente con que la típica historia que a mí tanto me gusta, del perrito con dos colas que llega al pueblo de los perritos con una sola cola y todo el mundo comienza a tratarlo mal, y sobre todo la perrita guapa junto a su perro fortachón se burla mucho de él, y entonces el perrito guapo, el perrito de dos colas, se va muy triste al lago a llorar, y en ese momento llega la perrita guapa, se mete en el mar, en el lago, perdón, comienza a ahogarse, el perro fortachón se acojona y el perrito de dos colas, gracias a que tiene dos colas, salva a la perrita y tenemos un final feliz. Si ustedes se fijan más allá de las gilipollez de la historia, y ojo, una historia que tiene más de 12.000 títulos vendidos, más allá de la tontería, lo que te plantea es, para tú ser aceptado, tienes que ser aceptado por la guapa, tienes que desplazar a alguien, tienes que probar que eres mejor que los otros, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense lo reduccionista que hay detrás de este tipo de libros. Entonces, planteando todos estos grandes prejuicios, me planteo, rompamos con lo que hay, imaginamos otros caminos, proclamemos lo posible sobre lo real. No. Quiero empezar hablándoles, no les voy a hablar, quiero empezar leyendo un texto de uno de los editores que para mí más respeto, murió, Paul Fauché, que tuvo un proyecto editorial en los años 30 en Francia que se llamaba Père Castor. Es un proyecto editorial que aunó las nuevas ideas de las corrientes de pensamiento de innovación pedagógica de la época, de la nueva escuela, junto a todo ese legado que traían artistas, sobre todo constructivistas rusos, huyendo del estalinismo a Francia, y él logra integrar el trabajo que ya se había comenzado en la Unión Soviética con las vanguardias artísticas y los libros infantiles a esta nueva forma de concebir la escuela. Y él escribió un texto, estamos hablando del año 1958, cuando ya su editorial estaba muy constituida, que dice lo siguiente: la imprenta ha entrado en la era industrial. Cada día las máquinas engullen bosques para convertirlos en pasta de papel. Sin embargo, cuando más se extiende la lectura, más se degrada. Y desde un punto de vista, el humanismo está amenazado por sus propias armas. Los niños se ven sometidos a una producción masiva de impresiones, pero no existe relación entre esta producción y sus necesidades fundamentales. Una literatura que no merece ese nombre crea y cultiva intereses artificiales que desvían a los niños de sus intereses profundos. El papel lo aguanta todo. Los niños se adaptan a todo, incluso a los métodos absurdos de educación e incluso a la mala literatura infantil. He aquí la desgracia. Para mí este texto me dio la clave de aproximación a lo que vengo trabajando en los últimos años. Plantearnos la pregunta de: ¿es posible desarrollar una literatura infantil fundada en las necesidades vitales de los niños? La repito la pregunta: ¿es posible desarrollar una literatura infantil fundada en las necesidades vitales de los niños? Y para responder esta pregunta, o para plantearles mi respuesta a esta pregunta, creo que para mí es algo que ustedes merecería la pena que se preguntasen. Cuando doy clases en el máster, en la escuela peripatética, una de las primeras preguntas que le hago a mis alumnos es:
Uno,